Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. Presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Bueno, nosotros los bolivianos siempre somos los mudos testigos de situaciones límites que vemos. Caramba, qué país borderline, ¿no? El borderline es un trastorno de personalidad que encontramos los psicólogos en personas que siempre tienen que llegar al límite de las situaciones. Son personas que no beben, sino que beben hasta acabarse el trago del país. Son personas que no bailan, sino bailan hasta caer rendidos. Entonces es una personalidad borderline, son personalidades que siempre están camino a los excesos. Me pregunto yo, y lo consultaré con mis colegas, si podemos atribuir ese estilo de personalidades a un país. ¿Puede haber un país borderline? Un país que siempre le guste llegar a los límites del conflicto para poder irlos resolviendo en el país, en el camino. De repente un país que le guste llegar a los límites de la confrontación, como fue el año 2003, para poder hacer un cambio y un recambio. Es decir, qué pena, ¿no?, que no aprendamos a tener un equilibrio para poder vivir tranquilamente, cómodamente y sobre todo serena y pacíficamente. Me refiero a que el día de ayer hemos sido testigos de una confrontación muy seria que ha habido en la Plaza Murillo y en otros lugares de nuestro país, en Santa Cruz, en Cochabamba, de ciudadanos, probablemente muchos de ellos con camiseta política, que han ido a las puertas del Tribunal Supremo Electoral, que han ido a las puertas del Tribunal Constitucional, precisamente para hacer una demanda, un reclamo por la determinación que tomó el Tribunal Constitucional de permitir la postulación perpetua, si se puede llamar de alguna manera, del actual presidente Evo Morales y de cualquier otra personalidad. O sea que aquí todos se benefician. Para hablar de esto, estoy en compañía de Amílcar Barral, que ayer fue protagonista de golpes, patada, guaracazo, puñete y todo lo que se vivió, gases más incluidos, en la Plaza Murillo. Hola, Amílcar. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenido también a un compañero de trabajo estatal. Sí, hasta de mordeduras de perros, ¿no? No me digas, he visto unas fotografías de tu pie mordido por todo, bueno, ha sido duro. No, lo que nos molesta y saludaremos primero. Bueno, por eso, buenos días, gracias de verdad por la invitación a este tu programa tan requerido y tan visto, y con una persona también tan conocida como comunicadora y política también. Sí, ¿no? qué horror he sido política. En mis tiempos, te voy a decir, en mis tiempos nosotros éramos intocables, inviolables, éramos un poco impunes también de muchas cosas que se ha vivido, pero por ejemplo la policía no nos podría haber golpeado, maltratado, algo que ha cambiado. Igual no pasaban pensiones, eran tan inmunes que no pasaban ni pensiones, pero bueno, todo tiene que ser un equilibrio. Manuel Mercado, comunicador estatal, actualmente parte de lo que es el Ministerio de la Presidencia. Manuel, querido, ¿cómo estás? Verónica, un saludo muy grande para ti, un saludo para honorable Amílcar Barral y un saludo obviamente para toda la gente que te sigue tanto por radio como por televisión. Eso, era inmunidad parlamentaria se llamaba, ¿no?, en mi época, y bueno, se volvió impunidad también, te digo sinceramente, por eso es que es tan difícil encontrar el justo medio. Quiero hablar justamente hoy día de lo que ha sido la determinación del tribunal. Arrancaré contigo, Manuel, por favor. El tribunal ha tomado una decisión, el país entero se ha quedado sorprendido con aquello, nuestro presidente y todas las autoridades, ojo Revilla, ojo Costas, ojo a todos los que les gusta el poder, pueden quedarse hasta el infinito y más allá si el pueblo vota por ustedes. No, pero eso fue una sorpresa, Manuel. Sí, definitivamente, ha sido una sorpresa, pero definitivamente el Tribunal Constitucional tenía todo el derecho de emitir su fallo dentro de los márgenes temporales que estaban establecidos en la norma, el momento que lo vea por conveniente, ¿no? Hay lecturas que dicen
que eso perjudica al gobierno, otros que dicen que eso le ayuda, pero bueno, más allá de cualquier lectura o cualquier interpretación, creo que el Tribunal Constitucional ha cumplido la norma entregando su fallo dentro de los márgenes y siguiendo los mecanismos establecidos por ley. Legítimo, legal y legítimo. ¿Sí? Sí, o sea, en este caso yo creo que es la legalidad el componente básico, digamos, que tiene que cuidar el Tribunal Constitucional, ¿no? Al no ser un actor político, sino un referente de uno de los órganos que constituyen el Estado plurinacional. El supremo, el máximo órgano, ¿no? Así el que es. decide todo por sobre todas las cosas. Amílcar, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Puede haber una perpetuidad en cuanto a reelecciones, a participación? No, Bueno, tu jefe de partido, ¿cuántas veces ha postulado ya? no es mi jefe, soy aliado de Ok, Unidad Demócrata. perdón, lo siento. No he tenido jefes hasta ahora. ¿Y ya? A ver, ¿Pero más cuántos allá entiendo que 3 o 4 veces, ¿no? Pero que no es malo. Lula da Silva también creo que no sé cuántas veces ha sido y después Ha recién logrado llegado la- a ser ok, presidencia. ¿no? ujú. Lo que, hablando específicamente de esta resolución del Tribunal Constitucional, lo que a uno molesta y duele es de que hemos tenido 3 muertos y casi 400 heridos, incluso humillación a campesinos y demás, en Sucre para aprobar una constitución. Esos 3 muertos, una constitución que ha sido impuesta por el MAS, que la hemos tenido que aceptar porque se ha llevado a un referéndum y ha ganado el sí. Ahora esa constitución está siendo violada. Segundo, ha habido ya una consulta a la población, los que tendríamos que decidir si el presidente podía ser repostulado o modificar la constitución. Hemos dicho que no, el 21 de febrero. Ahora, no me parece legítimo que personas que en este momento han tenido un 2, el máximo que ha tenido un 3% de votación a nivel nacional, entre 6, te tengan que decidir el futuro Por del todo el país país. y por todo el país, violando la constitución política del Estado y no respetando un referéndum democrático que se ha hecho, ¿no? Ok, déjenme por favor, porque tengo algunas notas que quisiera presentarlos para ir haciendo el debate a partir de ellas. El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, ha considerado que los magistrados del Tribunal Constitucional han cometido un delito de prevaricato tras el fallo que permite la repostulación de Evo. Vamos a ver qué quiere decir eso. De forma enfática vamos a establecer de que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional estarían incurriendo en prevaricato al emitir resoluciones contrarias a la Constitución para inaplicarla sin competencia expresa, no respetando los resultados de 2 referéndums, traicionando el sistema constitucional vigente y su propio rol de guardián de la Constitución, lo que supone una ruptura al orden democrático constitucional. En ninguna parte del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se contempla la figura de ser reelectos de manera continua. No establece esa figura. Por el contrario, la Corte Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho a acceder a funciones públicas de un país en condiciones generales de igualdad. Por lo tanto, nosotros sugerimos las siguientes acciones. Realizar una petición internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la vez solicitar medidas cautelares ante cualquier intento de repostulación. Y denunciar que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha usurpado competencias de la Corte Americana de Derechos Humanos que establecen de forma específica en su artículo 62 que los únicos que tienen la facultad de interpretar tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos es la Corte Americana de Derechos Humanos. Por Dios, prevaricato, podría ser una posibilidad de, porque aunque no, pues cuando es una determinación del Tribunal Constitucional ya no hay posibilidad de solicitar una enmienda o algo por el estilo, esto ya es y se acabó, no hay vuelta. Sí, el Tribunal Constitucional es la máxima instancia para hacer cualquier consulta en términos de aplicación o no aplicación, o aplicabilidad o no aplicabilidad
de la Constitución Política del Estado, ¿no? Ni siquiera una Entonces, norma internacional o un organismo internacional podría de alguna forma, no, pues somos soberanos, ¿no es cierto? No hay posibilidad de que ellos interpongan alguna No, acción. desde el momento que ellos toman una Postura. ley de Ah. la Corte Interamericana, ya no somos tan soberanos, porque se están haciendo Nos cosas. estamos amparando en esa norma una- internacional. Entonces, si nosotros vamos y demandamos, incluso podríamos en este momento pedir una aclaración y enmienda, pero es como pedir peras al olmo. Lo que se va a hacer es como implementar la denuncia que se ha hecho en la Corte Interamericana, y como se han basado en ese tipo de leyes o acuerdos, ellos tienen que interpretar y tendría que ser cumplida también por el Estado boliviano, ¿no? Pero por otro lado también tenemos que considerar el tema de la soberanía, ¿no? A ver, Porque creo yo que si bien es evidente que se toman en consideración, y eso por decisión de los mismos estados que suscriben ciertos acuerdos internacionales, se toman ciertas decisiones en el marco de estos acuerdos y estos convenios, la Constitución Política del Estado, en cualquier estado, es la ley máxima que rige, en este caso, todo lo que es el ejercicio de los derechos, de todo tipo de derechos dentro de un Estado. Y no podemos sustraernos al hecho de que cualquier intento de, desde fuera, de imponer cierto tipo de criterios, no deja de tener un tinte de injerencia, ¿no? Es muy diferente que un Estado de mutuo propio pueda recurrir a cierto tipo de normas que ya han sido aceptadas y avaladas por el Estado, o que sea la inversa, que desde afuera intenten colocarte la camisa de fuerza que pueden significar cierto tipo de acuerdos de manera externa. pero en este nosotros caso. mismos ya hemos puesto una camisa de fuerza, ¿no? Al poner normas claras y periodos precisos de cuándo y cuánto se puede participar. Nosotros nos hemos puesto límites como sociedad, y es esto lo que en todo caso se estaría quebrando. A ver, yo voy a ir a las palabras del vicepresidente inmediatamente que se aprobó la Constitución, y lo debe saber nuestro mercado. O hay de esos bases que no obedezcan la Constitución, van a ir a la cárcel. Pero, a ver, no puede ser que para lo que nos conviene, porque cuando recurrimos a una instancia internacional, a unos acuerdos internacionales, y ponemos esos artículos, ya estamos aceptando intromisión indirecta, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros, a ver, vayamos por lo que han puesto la gente del MAS, se está violando el derecho humano del presidente a ser reelecto, a ser electo y demás, más o menos esa es la figura. Y si nosotros como bolivianos vamos y decimos, se nos está violando el derecho del voto que tenemos, lo que ha pasado el 21 de febrero, tendrían que también respetar. Entonces, yo creo injerencia no va a haber, porque los que han tomado esa idea de tener ese tipo de cosas, ese tipo de artículos para adornar esta resolución por más tirada de los pelos, yo creo que han sido pues los mismos del Tribunal Constitucional, y se tienen que atener al que nosotros tendríamos que imponer ante la Corte Interamericana, al tema de derechos humanos y demás. Eso es lo último que nos queda, porque como te digo, pedir enmiendas y demás al Tribunal Constitucional es gastar papel y tiempo nomás, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto ya está cerrado, no tendríamos ni siquiera para qué hablarlo, ¿no? En Bolivia sí. Bueno, a ver, déjenme por favor, tengo acá también la expresión del defensor del pueblo, Rolando Villena, que ha lamentado el fallo del Tribunal Constitucional y considera que el gobierno lo que hace es buscar perpetuarse en el poder a toda costa. Veamos. Con esto se ratifica una posición con sesgos eminentemente autoritarios que están llevando en la desesperación a mantenerse en el poder a toda costa. No otra cosa se pudo esperar de un tribunal constitucional no solo servil, sino obsecuente con los dictados o las directrices de quienes están gobernando el país. En ese orden de cosas, es de lamentar que estemos proyectando una imagen antidemocrática al mundo entero. Creemos que lo que se puede esperar de aquí en más
es que el pueblo es sabio, el pueblo es soberano y va a decidir el 3 de diciembre, una vez más, como ya lo hizo el 21 de febrero del año pasado, una posición contundente contra todo intento de prorrogarse. El prorroguismo en democracia no existe, porque la alternabilidad es una característica fundamental de la democracia. Al ser esta atentada como lo ha sido, no solamente está en entredicho la democracia, sino que está en sus últimos momentos de sobrevivencia. Queda mucho por hacer, sin lugar a dudas, una toma de conciencia totalmente transparente frente a la arbitrariedad y frente al abuso del poder. Cuando el señor Villena hace referencia al 3 de diciembre, nos está dando la pauta para que este 3 de diciembre se tome una decisión que deje como antecedente o como referente, de repente, no lo sé, una votación infinitamente más grande de un voto nulo. Podría ser un termómetro para decir a don Evo Morales, no vamos por aquí, porque justo sale antes del 3 de diciembre la determinación fresquita como para ver, no sé, me parece que podría ser una parte de una estrategia, o sea, y medir la popularidad del presidente, de sus normas, de sus medidas, este 3 de diciembre. Yo creo que eso es lo que espera mucha gente. Ya. Yo creo que es lo que espera mucha gente. Transformar las elecciones de este 3 de diciembre en una encuesta Ya. o transformarlo en un plebiscito. No es ninguna de las dos cosas. Ya. No podemos, por madurez democrática como sociedad, aceptar que se transforme un mecanismo de mejora de la justicia en el país, que tanto necesitamos, creo que en eso coincidimos todos, que necesitamos mejorar la justicia, o sea, necesitamos utilizar los mecanismos establecidos por ley para transformar la justicia, pero se le está reduciendo a un intento de decir, toda la gente que vota nulo está en contra del gobierno. Claro, es como una oportunidad para que el pueblo diga algo, claro, pero en realidad estamos perdiendo una gran oportunidad de mejorar nuestra justicia. Por un lado, pero por el otro lado también de enviar las señales correctas para la consolidación de la democracia. Ajá. Recordemos, por ejemplo, que la anterior elección judicial se ha dado en un momento de altísimo apoyo y altísima popularidad del gobierno del presidente Evo Morales, del gobierno del movimiento al socialismo. Y a pesar de eso ha habido un porcentaje muy elevado de votos nulos. Correcto. ¿Qué hacemos? ¿Interpretamos eso como un rechazo al gobierno? No, porque también está claramente establecido que los votos nulos se anulan. Y eso es triste. Eso es triste cuando pudiéramos darle un sentido de construcción de la justicia o de reconstrucción de la justicia y un sentido de fortalecimiento de la democracia basada en el voto ciudadano. Entonces, creo que estamos confundiendo las cosas, Sí. está intentando confundir las cosas y yo me imagino que obviamente habrá mucha gente interesada en que los resultados de este próximo 3 de diciembre se lean de una u otra manera, pero el hecho concreto es uno. Los votos válidos son los que van a ayudar a reconformar las cortes y las magistraturas acá en el país. Pero no podríamos dejar de reconocer que si hubiese una votación muy alta de nulidad, es también una llamada, ¿no es cierto? Es una campanita que nos está haciendo sonar ahí, que no sé, ya habrá muchas interpretaciones, el lunes lo veremos como análisis, pero es importante reconocer que este es el tipo de elección. Ahora, que el pueblo quiera usarla o que algunos partidos políticos estén trabajando en utilizarla para otro tipo de mensaje, eso también hay que reflexionarlo. Esta podría ser una votación referencial para lo que va a ser luego. Ustedes así lo están manejando. A ver, Samuel tiene en este momento en las redes sociales, y nosotros no lo hemos colocado el spot porque hace una clara referencia al voto nulo. Sí. Y claro, como medios nosotros tenemos la responsabilidad de no promocionar nada, pero hay una campaña por redes que dice que este fin de semana, Samuel, se debe votar nulo. Ustedes están trabajando en ello. ¿Para qué? ¿Para que sea un referente? A ver, primero vamos a aclarar algo. El 2011... gran revolución judicial, teníamos elecciones, idea del
Estado plurinacional, porque en ninguna parte se hace elecciones judiciales, por lo menos en Latinoamérica, sé que no lo hay. Pero en Estados Unidos hay Puede ser, pero interesantes claro, es como las primarias también, ¿no? en Estados Unidos son para Ajá. pocos candidatos, pero vamos a ver. Recuerdo el 2011, el MAS también tenía sus candidatos. El mismo magistrado, ex magistrado Cusi, Cristina Mamani. Cusi era su asesor, su AGP de Eugenio Rojas en esa temporada, andaba con traje y corbata, y era su candidato. Ganó el doctor Nulo. Lo que nosotros, yo estaba en la comisión de calificadores, y más obviamente de veedor no hemos calificado nada, hemos visto y en su momento les decimos, a ver, si gana el voto nulo, que se anulen estas elecciones, por lo menos, o sea, que hagan conocer, Pero o que se haga... Amílcar, ¿qué ganas? Y ese tema justicia. Te quiero comentar. Ok. Cuando estábamos haciendo las reglas de cómo tenían que ser elegidos los candidatos, se estaba haciendo de manera transparente. Pero cuando ya vieron que esas reglas y esos requisitos iban a perjudicar bastante a los candidatos del MAS, patearon el tablero los del MAS. Yo estaba en esa comisión. Ok. Cuando han empezado a calificar, te voy a dar un ejemplo de una persona. Pastor Mamani, el hombre número 1 de la justicia en Bolivia hasta hace unos meses, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Sabes cuánto ha sacado? 36,5, con ayuda de la gente del MAS. Y a cómo de lugar le ha metido el candidato al Tribunal Constitucional. No podemos tener esa justicia. Voy a utilizar las palabras del vicepresidente cuando decía que la justicia está podrida. Te acabo de mostrar un video de una magistrada del Tribunal Constitucional que el mismo ministro Arce lo ha denunciado. Entonces, ¿qué ha pasado ahora en la elección de los candidatos? Nadie conoce a los candidatos, ni los mismos que han votado en la asamblea. Tú que has sido diputada, cuando se ha hecho un congreso, no sabían por quién estaban votando. O sea que todos los medios eran 12, 16, 18, 20, 12, 16, 18, 20, 12, 16, 18, 20. O sea, en plancha, sin saber a quién estaban anotando y los mensajes en vía WhatsApp. Entonces, no me digan que han sido transparentes y han impuesto a sus candidatos. Ahora, a la pregunta. Por favor, sí. Obviamente que la gente no está yendo a votar incluso en contra de estos candidatos. He visto candidatos buenos. Ya. Está yendo a votar en contra el movimiento al socialismo, en contra el presidente Morales. Y estoy seguro que lo han sacado ahora, obviamente, para hacer un globo de ensayo, a ver de verdad cómo estamos, porque esto es la aceptación que tiene la gente del gobierno. O sea, con esto es para mí, el voto nulo, que lo voy a hacer yo, va a ser un voto de protesta. Ahora, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un derecho que le asiste a cualquier ciudadano. Muy bien. El votar de la manera que crea, votar de la ¿no? manera que crea conveniente. Eso es democracia, ¿sí? Pero no perdamos de vista también el ejemplo que les daba hace unos minutos. ¿Cómo se debiera interpretar entonces ese 60% de votos nulos que se obtuvo en el año 2011? ¿Como un rechazo al presidente? ¿Como un rechazo al gobierno? Creo que no. Esa va a ser la lectura el lunes seguramente. Esa es la lectura que se va a intentar hacer, definitivamente. Pero tenemos que tomar en cuenta otro tipo de factores que también son muy realistas. Esa es la segunda vez que vamos a ir a elegir magistrados. Primero, es un tipo de votación evidentemente inédita. Segundo, la complejidad de tener, creo que son más de 90 candidatos, ¿verdad? Entonces, la complejidad de poder elegir de entre 90 candidatos a aquellos que me convencen es bastante complicado, o sea, es muy evidente, es una elección compleja. Ahí tenemos que apelar exclusivamente a la conciencia y al interés que puedan tener los ciudadanos bolivianos. El momento que tú a la gente le dices, vote nulo, le estás diciendo, no te intereses ni en averiguar quiénes son, ni en saber si pueden hacer un buen trabajo, de preferencia ve con los ojos cerrados y tacha o haz lo que quieras con el voto, pero anúlalo. Entonces, no es una forma de construir ni democracia ni de renovar justicia. Teníamos que hacerlo esto desde un principio, hermano. O sea, si estas cosas lo hacíamos como se estaba haciendo con Gringo González, con la gente del MAS dentro de la Cámara, haciendo un reglamento que sea lo más transparente, donde tengas los mejores profesionales y no, sin denigrar a nadie, actuarios hoy de magistrados en este momento. Gente que te saque un 2% y que te maneja la justicia boliviana. Tenemos a jueces
que han metido a la cárcel a inocentes, han liberado a delincuentes, maleantes para ir a matar gente. O sea, han tenido en sus manos 11 años la justicia. Si tú quieres comparar lo del 2011, lo reconozco. El presidente tenía muy buena imagen. El 2006 mucho más todavía, por eso se creía la constitución política del Estado, a pesar que estamos en desacuerdo, muchos, con 3 muertes y más, lo han aprobado. Y eso es lo que están violando ahora. Y va a ser, te lo reitero, he hecho un desafío a varios colegas. Les decía, si gana los votos válidos, renuncio. Y si gana el voto nulo, renunciador. Ninguno me acepta. ¿Por qué será? Déjeme hacer una muy breve pausa, por favor, enseguida regresamos. El día de ayer una fuerte confrontación en las puertas de varias instituciones, entre ellas el Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral en Santa Cruz y otros. Permítame, a la vuelta hablamos de eso, de las imágenes que tenemos tan duras, de confrontación, golpes, en fin, ya volvemos. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.